Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Placer enorme de reencontrarnos. Nueva entrega de Viví Qatar 2022. Nos acercamos lentamente al Campeonato del Mundo y hoy analizamos el grupo F que tiene a Bélgica. Agustín, buenas noches. Excelente, Rafa, muchas gracias por esa bienvenida. Mucha información para repasar. Ya nos metemos de lleno con el grupo F que tiene como cabecilla de serie a la gran revelación del fútbol europeo, Bélgica. Y Mundial también. Y Mundial porque hoy está en los puestos encima del ranking FIFA. Bueno, ahora Brasil fue líder bastante tiempo. Prácticamente 3 años y algo, líder del ranking. Su entrenador es un español, el conocido Roberto Martínez, dirige desde 2016, dirigió 69 partidos al frente del seleccionado, perdió solamente 7, ganó 51 y empató 11. Es así, las principales figuras de Bélgica son Nicky Hablar, Kevin De Bruyne del Manchester City, el volante ofensivo de 30 años, Romelu Lukaku, jugador del Inter, también del Manchester, pasó por el Chelsea. Buen rendimiento de Lukaku a nivel de selección, también ha marcado más de 70 goles en más de 100 partidos con el combinado belga. Y bueno, Thibaut Courtois, el golero de 29 años, clave en la obtención de la Champions del Real Madrid. Y de Bélgica pasamos a Canadá, algo sorpresivo. Como podemos decir, polos distintos. Bélgica que está en un exuberante nivel, hay que verla. Y Canadá que se va armando con una generación joven y clasificó después de muchos años. 36 años, luego de 36 años logra su clasificación. Su entrenador es Juan Herman, inglés, entrenador del seleccionado nacional también femenino de Canadá entre los años 2011 y 2018. Llevó a la actual clasificación del equipo masculino del puesto 70 al 33 del ranking, un salto histórico para Canadá. Después de 40 partidos, 29 victorias, 4 empates y 7 derrotas, que tiene como principal figura a Alphonso Davies. El lateral izquierdo del Bayern Múnich, también a Jonathan David, de 22 años, delantero de 20 goles en 29 partidos del Lille de Francia. Y vamos otra vez, de Bélgica a Canadá y de Canadá a Marruecos, donde jugará su sexto mundial, segundo consecutivo. Le empató a España en 2018 y apenas cayó 1-0 con Portugal. Su entrenador, lo quiero ver acá, el entrenador es el bosnio Vahid Halilhodžić. Pero usted estuvo practicando. Ando volando, ¿vio? ¿Cómo anda? Dirigió a Costa de Marfil, Argelia y Japón anteriormente. ¿Y sabe cuál es la particularidad? ¿Cuál es? Clasificó a todas las selecciones. Es un especialista. Sí, pero después no dirigió el mundial. Y como que hace trabajo media. Un fenómeno. Después tenemos jugadores importantes como lo son Hakimi, el lateral del Paris Saint-Germain. También tenemos a El Haddadi del Sevilla, delantero 26 años, ex Barcelona. Y también a En-Nesyri, el delantero de 24 años del Sevilla. Es así. Y bueno, vamos ahora a Croacia, la vigente vicecampeona del mundo en Rusia. Desde la creación de la selección, faltó solamente a 1994 y a 2010. Zlato Dalic, el bosnio, es el entrenador que tomó el equipo 9 meses antes del campeonato en 2018. Además de su capacidad como técnico, es un hombre de fe plena, lo cual habla un poco también del factor anímico que tiene Croacia y que tiene un intérprete principal en la cancha como es Luka Modric. Así tenemos jugadores como Luka Modric, también Mateo Kovacic del Chelsea, 27 años, un volante bastante ofensivo, con pasado en el Real Madrid. Y también tenemos a Mario Pasalic, que juega en el Atalanta, un jugador que ha crecido, un volante también de 27 años. Es así, cerramos el análisis de esta manera del grupo F del Campeonato del Mundo y seguimos con mucho más Viví Qatar 2022. ¿Cerré? Sí, cerrado. Agustín, llegamos al final. Placer, Al final, pero ya nos encontramos el próximo miércoles con mucho más información, muchos más grupos para repasar. Como cada miércoles en estos programas previos de Qatar 2022, Viví Qatar rumbo al Mundial desde el Crystal Tower Hotel, aquí por Aquiles Lanza, entre 18 de julio y la calle San José en Montevideo. ¿Cuál vino, no? Sí. Vale. Yo no tengo. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Agustín, ¿cómo estás? Un nuevo placer enorme. Otro miércoles más. Ya alquilamos acá el Crystal Tower. Está, es nuestra casa, ya nos quedamos a vivir acá. Pero bueno, hoy ya nos metemos en el grupo del pentacampeón del mundo. Es así, de Brasil, 5 veces campeón del mundo, participó, no faltó nunca. Todos los mundiales, pero sin embargo, tras conquistar 2002, es como la reina Isabel. No le fue bien, quedó fuera en octavos de 2006, en cuartos de 2010, semifinales de 2014 en su casa y cuartos de final de 2018. No ha sido una buena participación en líneas generales,
desde su quinta estrella. Bueno, Brasil que viene con Tite, que ostenta un récord importante también dirigiendo a la selección brasileña. Hoy para mí es la mejor selección del mundo, llega de la mejor manera. Hay que ver cómo le hace frente a un mundial que va a ser bastante parejo, pero hoy se posiciona como una de las grandes candidatas a ganarlo. Bueno, además de campeón con Corinthians de la Libertadores y del mundo, fue campeón de América en 2019 con la selección. Pero desde 2016, momento en que toma el cargo en Brasil, 72 partidos jugados, 53 victorias, 14 empates, solamente 5 derrotas. En los últimos 4 años a nivel oficial, solamente perdió con Bélgica en 2018 cuando queda eliminado. Hasta con Argentina en la final de América 2021. Una locura. Extraordinario. Una locura que tiene como principal figura al jugador del Paris Saint-Germain, Neymar. Exacto. Acompañado de Vinicius Junior y bueno, todos esos jugadores que muchos ya conocemos. Pero para Brasil no fue fácil Rusia 2018 porque se topó con Suiza y se topó con Serbia, donde va a volver a compartir en Qatar 2022 el grupo. Y Serbia, por ejemplo, mandó agónicamente a Portugal al repechaje y se quedó con el boleto directo. Es el tercer mundial como Serbia. En 2006 lo hizo como Serbia y Montenegro por coincidencia geográfica, lo que anteriormente era Yugoslavia. Tuvo 9 participaciones, el total será la 13ª aparición. Se me viene en la cabeza el gol de Mitrovic a Portugal cerrando el partido allá en lo que es el país lusitano. Bueno, Serbia llega de la mejor manera, tiene, como decíamos también, una camada de jugadores importantes. También viene de ser campeona del mundo juvenil, ganándole aquella final recordada del Mundial Sub-20 a la selección brasileña. Y hoy se posiciona como una selección seria. No sé si candidata a pasar de grupo, pero una selección seria que va a dar pelea. Y tiene a Dusan Tadic, el volante ofensivo de 33 años, Mitrovic, el delantero del Fulham, con 46 goles en 73 partidos, y la gran promesa es el centro delantero de la Juventus, Dusan Vlahovic, de 22 años. Habrá que ver cómo le va al conjunto serbio. ¿Y Suiza qué tiene, Agustín? Suiza tiene, bueno, jugadores importantes también, ya viene haciendo cosas importantes también en los mundiales. Jugará su 5º mundial consecutivo tras quedar afuera de Francia 98, clasificó a todas las mundiales y clasificó invicta en su grupo por encima de Italia, y mandó a los tanos al repechaje, que termina quedando afuera con Macedonia. Su entrenador es Murat Yakin, también es suizo, tiene 3 victorias y 3 empates, de origen turco el entrenador. Tomó el equipo en la Euro 2021, ya era conocido, fue jugador entre el 94 y el 2004, tiene 10 años de trayectoria, dirigió numerosos equipos a lo largo también de la Liga Suiza, es un entrenador que se ha movido en el plano local y tiene figuras como Manuel Akanji del Borussia Dortmund, Granit Xhaka del Arsenal, Mario Kravanovic, este me encanta, del fútbol turco, del Kayserispor de Turquía, y bueno, Haris Seferovic, ex delantero del Benfica, que también juega hoy, es compañero de Muslera y Torreira en el Galatasaray de esa liga. Fue goleador de juveniles de Suiza con 31 goles en 64 partidos y a nivel absoluto lleva 24 en 82. Y cerramos este grupo con Camerún. La gran sorpresa del fútbol africano, que ha vuelto después de varios años de ausentarse en las citas mundialistas. Aquí ya Camerún se amoletó de huevo, ha quedado en la historia ya. Hoy es nuevo, pero es un equipo también, como todo equipo africano, fuerte en todas las líneas, un equipo potentoso físicamente hablando, que tiene como, es la 8ª participación, eliminó a Argelia en lo que es el repechaje y llega con ese envío anímico. Con un gol a los 124 minutos y su técnico es Rigobert Song, no es cantante. No es cantante, pero ¿sabe quién es? Es el tío de Alex Song, el ex volante del Barcelona y del Arsenal. Exactamente, jugador histórico también del fútbol camerunés. Es así, André Onana, el golero del Ajax, es una de las principales cartas que tiene también Vicent Aboubakar del Al Nassr y Eric Choupo-Moting del Bayern Múnich, el delantero de 33 años. Así cerramos. Y cerramos este programa. Grupo. Cerramos el grupo. Tenemos otras cosas más para repasar, pero ya no vamos a estar quemando. Ya se quería ir. Ya me quería ir. Espere, ahora tenemos historia con Jorge Sabia y después continuamos. ¿Necesitas una óptica de confianza? Óptica Pablo Santamarina, 3 generaciones de ópticos dedicados al cuidado de tu salud visual. La óptica de los deportistas en cualquier disciplina. Si sos socio de algún club de Tacuarembó tenés grandes beneficios. Óptica Pablo Santamarina está en 18 de julio 214, llegado al Club Democrático, con el teléfono 4632-0316. Óptica Pablo Santamarina, como siempre, es nombre y apellido en lentes.
Bueno, Jorge, vamos y viajamos a México 70, un mundial que se puede caracterizar como histórico por esa aparición de el Brasil más grande de toda la historia, pero también cargado de polémicas, donde Uruguay se vio también perjudicado. La primera polémica, si fue el Brasil más grande de toda la historia, es decir, el del 58 fue fabuloso, realmente fabuloso. Ese, lo que pasa con aquella delantera de Jair, Gerson, Pelé, Tostao y Rivelino, es decir, sin duda podía ser la mejor delantera de la historia. Pero más allá de esa polémica, diríamos, es superficial frente a todo lo demás que ocurrió. Es cierto, fue muy polémico. En un mea culpa que pudiéramos hacer como uruguayos, yo diría que Uruguay ese mundial no lo perdió, pero perdió la posibilidad de tener una mejor figuración con dos hechos. El primero fue la lesión de Pedro Rocha cuando antes de debutar en Puebla. Muy polémico en aquel momento porque se dijo que en el hotel de Puebla había una pequeña plaza de toros y era como que Pedro había subido un toro a ser de torero jugando y se había desgarrado. Lo cierto es que se desgarró y Uruguay dejó de contar, tal vez y sin tal vez en ese momento, con su mejor delantero, Pedro Rocha. Y después, ¿qué ocurrió? Algo pocas veces mencionado. Vamos a ir de adelante para atrás. O sea, la mayor polémica para los uruguayos fue sin duda lo que ocurrió en la semifinal con Brasil. Ese cambio de sede. El cambio de sede, es decir, totalmente fuera de lugar. Aunque en una normativa que era de una FIFA arbitraria, mucho más arbitraria que la actual, si se quiere, europeizada. La normativa decía que los partidos después de la segunda fase en adelante podían variar de sede de acuerdo a las circunstancias, pues incluso por circunstancias de orden económico. Lo cierto es que después que Uruguay le gana a la Unión Soviética en la altura del Distrito Federal en México, en la capital, y accede a la posibilidad de jugar la semifinal con Brasil, que estaba establecido y jugando todos sus partidos en Guadalajara, tenía que, por fixture, por calendario original, el partido Uruguay-Brasil debía jugarse en la altura de México, en donde Uruguay estaba adaptado, en donde Brasil no estaba adaptado porque había pasado todo el mundial en la llanura de Guadalajara, ¿no? La cuestión es que en forma totalmente arbitraria, y lo peor de todo, es decir, yo tengo testimonios directos, no solo recuerdo de aquella época, sino testimonios directos, fue en la forma abrupta que se registró el cambio. Es decir, Uruguay tenía su concentración en Puebla, vuelve del Distrito Federal de ganarle a los rusos a Puebla, o sea, hace 120 kilómetros en una dirección. Cenan, y después de cenar a los jugadores de repente le dicen: bajen todas las valijas, el equipaje, que a las 6 de la mañana salimos para Guadalajara porque cambiaron la sede del partido. ¿Qué era eso? Hacer 120 kilómetros de vuelta hasta el Distrito Federal y después 600 kilómetros más en otra dirección hacia Guadalajara, mientras Brasil estaba esperando en Guadalajara, con toda su hinchada, porque, es decir, no solo los mexicanos apoyaban, siempre tuvieron un feeling especial con los brasileños, seguramente por la admiración que despierta su fútbol, con toda su hinchada, y a su vez estableció en la llanura, sin arriesgarse a consecuencias físicas de ir a jugar al Distrito Federal, donde Uruguay estaba adaptado a tal punto que había resistido más que los soviéticos, que los rusos de hierro. Aquellos rusos que admiraban por su condición física, Uruguay les ganó en el alargue. Si estaría adaptado y tendría posibilidades Uruguay en México. Pero hubo que ir entonces a jugar a Guadalajara. ¿Qué pasó?
Es decir, ¿qué pudo haber pasado? Y ahora sí, volvemos entonces al comienzo. En el Congreso de la FIFA que se realizó previo al Mundial del 70, cosa que casi nadie recuerda, se hace como siempre la votación para la elección o elección de un nuevo presidente o reelección del que estaba en ese momento en inglés Stanislav Rose. Uruguay, en represalia a lo que había vivido en el 66, no le da el voto a Stanislav Rose. Y Stanislav Rose gana igual. Gana sin el voto de Uruguay. Uruguay en ese momento era considerado. Y quedó marcado. Le hizo la cruz. Quedó marcado. O sea, es muy probable que ese voto que Uruguay no le dio a Stanislav Rose haya incidido en el cambio de sede frente al partido con Brasil. Brasil, que ya en ese entonces tenía en la CBF, la Confederación Brasileña de Fútbol, la prominente figura de João Avelange, que pocos años después sería elegido como el futuro presidente de la FIFA. El partido en sí, el de Guadalajara, todos lo recuerdan, fue muy polémico, pero polémico en el sentido, por lo detrás de ABCD. Después siempre se convino que Brasil era un equipazo y que por más que Uruguay iba ganando 1-0, es decir, lo único que podía haber cambiado el destino era que como Uruguay iba ganando 1-0, que hubieran terminado 1-0 el primer tiempo, porque los brasileños estaban nerviosos. A mí, Dagoberto Fontes me decía no hace mucho tiempo en un testimonio que los brasileños se fueron al vestuario insultándose entre sí, es decir, porque el nerviosismo que imperaba entre ellos, pese a que habían empatado a los 44 minutos. Pero, de todas maneras, si vuelvo a aquello que en entregas anteriores reseñé, de que muchas veces los brasileños han desempolvado historias de los enfrentamientos con Uruguay que ni los propios uruguayos hemos rescatado, o por lo menos el valor, la dimensión que le hemos dado. Hace pocos años, mejor dicho, cuando se cumplieron 50 años, en 2020, de la gesta del campeonato ganado por Brasil en México 70, me llamó un periodista joven, 24 años, me dijo, Bruno Rodríguez, de Folha do São Paulo, el diario Folha de São Paulo, para ver si yo podía conseguir el testimonio de Dagoberto Fontes. Dagoberto Fontes, un señor ahora de 77 años, que había en Maldonado, fernandino, que acá había sido jugador de Defensor, de Nacional, y posteriormente hizo toda su trayectoria en México, que jugó en aquella selección de Uruguay que enfrentó a Brasil. A mí me extrañó y le pregunté por qué. Entonces, este joven periodista brasileño me dijo, porque si hoy hubiera existido el VAR, Brasil no tendría todos los títulos mundiales que tiene. Me llamó la atención. Sí, dice, porque en el segundo tiempo hubo una incidencia en la que disputó una pelota con Dagoberto Fontes y en represalia a la marca de Fontes, Pelé le metió tremendo codazo a Dagoberto Fontes. Y no pasó nada. Hoy con el VAR, seguramente Brasil hubiera tenido la expulsión de Pelé. Cosa que ni nosotros, con la bronca que teníamos los uruguayos en aquel momento, es decir, hay que decirlo, el regreso de la selección del 70 fue peor que el regreso de la selección del 54, pese a que los dos ubicaron en el cuarto puesto. Es decir, algunos fueron denigrados hasta desde el punto de vista personal. Es decir, con agresividad se les criticó. Bueno, entonces, ni se reparó en aquello, digo, y obviamente. Volvemos a los medios de comunicación, el desarrollo no era tanto, no había tantas cámaras, la televisación era la misma, nadie recordaba ese codazo de Pelé. Yo recurrí después, obviamente, aproveché el rebote, la segunda pelota que me daba el colega brasileño, le hice una entrevista para el portal Ecos a Fontes, y Fontes me recreó la jugada. Y me dijo, sí, es cierto, íbamos corriendo a la par, yo lo había marcado a Pelé durante todo el partido, obviamente con la residumbre típica de los uruguayos, dice, y le hago un foul y caemos los dos.
Y cuando caemos los dos me metió un codazo y dice que me partió la ceja. Dice, pero dice, para que vea, dice, cómo eran las cosas, el árbitro español llegó corriendo hasta donde estaban caídos Pelé y Fontes y le preguntó a Pelé si le había pasado algo. Por eso digo, hubo muchas más polémicas de los que en una primera instancia hasta los propios uruguayos creamos o creímos que se registraron en torno a ese partido. Ahora sí llegamos al final del programa El Día de la Fecha, Agustín. Ahora Placer, sí, como siempre. perdóneme que yo me quería ir. Usted se quería ir temprano. Nos encontramos el próximo miércoles. Bueno, para analizar El grupo de Uruguay. el grupo de Uruguay. Que pasen muy bien. Chau, chau.